¿En algún momento se han preguntado qué pasa si ya tienen una pensión de alimentos y por algún motivo ya no pueden cumplir con la cuota alimentaria? En este caso, yo les voy a contar en el consultorio de RPP cómo se pide una reducción y cuál es la diferencia con una exoneración de alimentos. Sea que yo tenga una pensión de alimento por acta de conciliación o por sentencia judicial, en cualquiera de las dos modalidades, si por alguna causa justificable el obligado no puede cumplir con esta pensión, está facultado para iniciar un proceso de reducción de alimentos. Recordemos que para pedir una reducción de alimentos es requisito señalado en el artículo 565A que la persona se encuentre al día en la pensión de alimentos. Es decir, yo Juan, yo Pedro, yo Ricardo, para pedir una reducción de alimentos tengo que demostrar que estoy cumpliendo con esa pensión. Tenemos que señalar que la reducción de alimentos es diferente a la exoneración de alimentos. En la primera figura, la reducción me va a permitir reducir el monto de alimentos de 1.000 soles a 800 a 500. En la exoneración de alimentos yo ya no estoy facultado para seguir pagando alimentos, es decir, se me exonera, se me extingue esa obligación. Como requisitos básicos para pedir la reducción de alimentos, como ya hemos señalado, es estar al día en la obligación de alimentos y también demostrar que hay una causa justificable. En este segundo presupuesto, la causa justificable puede ser si yo, obligado, tengo alguna enfermedad, me ha nacido un nuevo hijo, o tengo alguna condición que no me permita otorgar los alimentos porque se pone en riesgo la propia subsistencia del obligado. Por ejemplo, si el obligado perdió el trabajo. Recordemos también que el que yo pierda el trabajo es una causal que es evaluada por el juzgado, porque aquella persona que no tiene trabajo en algún momento se va a volver a emplear. Entonces nuevamente nace y continúa la obligación de alimentos. Para reducir la pensión de alimento es necesario acercarse al juez de tu distrito, llevar el acta de nacimiento de tu hijo y el documento que pruebe tu obligación, acta de conciliación o sentencia de alimentos. Es importante precisar que la reducción de alimentos no se puede dar en acta de conciliación, porque las reducciones no pueden ir en perjuicio de los niños. Por eso es que la única persona competente para evaluar si procede o no una reducción es el juez de paz letrado. A diferencia de una conciliación, en una conciliación ambas partes de manera voluntaria llegan a un acuerdo. En un proceso judicial de reducción no se necesita el acuerdo de la otra parte. El juez de manera oportuna va a decidir si otorga la reducción de alimentos. La exoneración, que es una figura que se confunde con la reducción, me permite que se me exonere de dar alimento. Generalmente estoy exonerado cuando ya supero la edad del alimentista, cuando ya ha cumplido los 18 años y no está estudiando, o cuando ya superan los 28 años de edad. También es importante precisar que la reducción de alimentos aplica sobre montos fijos. Es decir, cuando yo tengo una pensión de 1.000 soles, puedo reducirla a 800 o puedo pretender reducirla a 500. Cuando yo tengo una pensión otorgada en porcentaje, se entiende que ya esa pensión en porcentaje no va a surtir efectos de reducción, porque el porcentaje tiende automáticamente a regularse. A más ingresos, ese porcentaje subirá, y a menos ingresos, ese porcentaje se actualizará. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si tu hijo cumplió los 18 años y ya comenzó a trabajar? ¿Puedes pedirle exoneración? Claro que sí. En este caso ya no sería reducción, sino exoneración, porque ya la obligación de alimentos no está más. Esto es independiente de la remuneración que pueda tener, no importa si es sueldo mínimo o mayor a eso. Pero muchos nos preguntamos, ¿y qué pasa con la educación, que va hasta la edad de 28 años? Si es que tu hijo ya recibe un dinero, si es que él ya está trabajando, él es el responsable de costearse la educación. Obviamente, él puede llegar a un acuerdo con el padre para que pueda tener algún ingreso adicional, pero no es obligación o no tiene por qué recurrir a la vía judicial cuando ya está recibiendo ingresos. Es importante precisar que si yo soy el obligado, ejemplo, yo papá, tengo que pasar la pensión, si yo contraigo nuevas nupcias o yo tengo un hijo nuevo, puedo pedir mi reducción en un proceso judicial porque la carga familiar ya me ha aumentado. Las esposas y los hijos son considerados cargas familiares. Muchas personas tienen temor a iniciar un proceso de reducción porque creen erróneamente
previsible que si yo inicio un proceso de reducción, por el contrario, terminen aumentándome la pensión. Esto no es así. Cuando yo solicito reducción, el juez tiene la opción de otorgarme la reducción o de negármela, mas no aumentármela, porque mi pedido es de reducción, más no de aumento de alimentos. Si tu hijo se casa, ya no estás obligado a seguirle pasando alimentos, porque ya él tiene nuevas responsabilidades. Figura distinta es que sin haberse casado, de repente tenga hijos. Ahí sí la obligación de alimentos todavía continúa. Salvo que, como habíamos mencionado antes, ya trabaja. Entonces, para estar claro respecto a este tema, puedo pedir reducción cuando mis ingresos hayan disminuido, cuando la capacidad económica se encuentre en perjuicio, cuando tengo una nueva carga familiar, cuando no puedo solventarme a mí mismo. Y puedo pedir exoneración cuando ya el hijo ha superado la edad legal para recibir alimentos. Cualquier duda, consulta, puede dejarle en los comentarios, así como también sugerirnos cuáles serían los otros temas que gustarían que podamos tocar en el próximo episodio del Consultorio Legal de RPP.